This meeting is being recorded. Bueno, Judy. Bien. Entonces, les dejamos el video de Pablo Jagarowski, que nos habla un poco de el cuerpo, porque nosotras pensábamos como profundizar o meternos alrededor de uno de los conocimientos y saberes que vamos a trabajar en ESI. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos que eran estos conocimientos y saberes que son básicamente qué es lo que vamos a enseñar en el aula de ESI? Y uno de esos conocimientos y saberes es el cuerpo como producción histórica. Entonces la idea de empezar es un conocimiento y saber que claramente podemos vincular con cuidado del cuerpo y la salud como eje de la ESI, que lo podemos vincular con las perspectivas. Entonces la idea es irnos metiendo por este lugar, que es el cuerpo, e ir sumando la complejidad de todo el resto de las problemáticas que nos plantea la ESI. Y lo que hace Pablo Jagarowski, muy bien, es problematizar el cuerpo en la escuela, que es, digamos, el campo de trabajo donde nosotras vamos a insertarnos, digamos. Entonces, como primera medida, nos hace pensar e historiza el cuerpo en la escuela, desde una mirada de las sexualidades también. Entonces, por eso nos es tan conveniente y auspicioso que compartamos este material, además que las instamos a que busquen materiales de este autor que se especializa en educación, entonces nos sigue aportando en esta idea que venimos como acuñando de buscar las problemáticas educativas de la salud, de la sexualidad integral, digamos, que es nuestro campo de trabajo, digamos, que nosotras vamos a enseñar. Entonces, lo que hace Jagarowski, se pueden ir metiendo y acompañándome en este recorrido, vamos a ir desarmando un poco las ideas que nos deja Pablo, y así que métanse tranquilas a comentar sobre lo que vamos a ir desarmando. Él habla de los cuerpos construidos histórica y socialmente, y habla de la producción de las corporalidades o de los cuerpos, como fenómenos sociales. Entonces ya tranquilamente nos corremos de esa cuestión biológica que nos hace pensar el cuerpo como un órgano, digamos, como algo biológico, y nos hace pensar el cuerpo como una construcción social, cultural, y nos rompe esa dicotomía que hablábamos en la primera clase, como ir rompiendo esos binomios, por ejemplo, cuerpo-mente, o naturaleza-cultura. Acá estamos pensando el cuerpo en su totalidad, no dividido como lo biológico y lo cultural, en su totalidad, en toda su complejidad. Y él toma ahí aportes de Judith Butler, por ejemplo, para hablar del cuerpo como invención, ¿no? Y es interesante eso para seguir profundizando en esta idea del cuerpo como producción histórica, y él dice que los discursos producen cuerpos, pero ocultan esa invención. O sea, esto, ¿no? Como el cuerpo, enunciados biologicistas sobre el cuerpo, se enuncian como verdades descubiertas, no como verdades producidas o inventadas, ¿no? Esto de las diferencias de los cuerpos femenino y masculino son naturales, son biológicas. O sea, los órganos sexuales femeninos, y eso se da cuenta como algo que se descubre, y en realidad es algo que se inventa, que se produce, una idea, una verdad que se produce para explicar algo. Como inventamos las categorías, como inventamos los conceptos para dar cuenta de situaciones, bueno, las verdades sobre el cuerpo también son invenciones, dice Jagarowski. Pero después, mágicamente, las descubrimos, después que las inventamos, además las descubrimos como verdades, y las enunciamos como descubrimientos. Entonces, se produce esa operación en la que se oculta lo que se inventa primero. Y entonces él habla de que el discurso, el poder performativo del discurso. Entonces el discurso es capaz de producir cuerpos. Ahora vamos a ir viendo qué es esa producción, qué es lo que produce, qué cuerpos produce, o qué del cuerpo produce el discurso. Y también podemos pensar el cuerpo como discurso. El cuerpo también es un discurso. Por ahí lo podemos ver más claro si lo pensamos en disciplinas artísticas, por ejemplo, pero en sí un cuerpo siempre está enunciando algo.
¿Alguien quiere aportar algo? No. Bien. Y él va a hablar entonces de esa materialidad física, de esa producción que es una materialidad física, que es el cuerpo, lo va a problematizar en términos de órdenes corporales. Entonces no solo produce un cuerpo, produce un orden corporal, que es histórico, que es social, que es político, y esos órdenes corporales producen la idea de lo correcto y de lo incorrecto, el cuerpo deseable y el cuerpo incorrecto. Y eso lo podemos pensar en la escuela, por ejemplo, él va a hablar de un orden cinético moral. Hay un orden corporal de lo que está bien y lo que está mal. Y si lo pensamos en la escuela, podemos pensar todo lo que se produce alrededor del cuerpo, por ejemplo, cómo sentarse, dónde ubicarse, qué es lo que es lícito hacer en la escuela y qué es lo que no, qué partes del cuerpo no son permitidas en el aula, como por ejemplo sacar la lengua, hay partes del cuerpo que están vedadas en la escuela, o posiciones, o fluidos, escupir, hay un montón de reglas alrededor de la corporalidad que generan un orden cinético moral que dice, el cuerpo en la escuela, y en todos los lugares, pero nosotras lo vamos a pensar en la escuela, lo aceptable es esto, que te sientes, que escuches, que hagas silencio, dónde se ubican los estudiantes, dónde se ubican los docentes, en qué espacios puedo correr, por ejemplo, y en qué espacios no puedo correr, los baños, la división por géneros de los baños, son todas partes de ese orden cinético moral que ordena la escuela, o ordena lo escolar. Entonces él va a decir, ese orden cinético moral que es histórico, tiene un tono. Entonces, ¿cuál es el tono moderno del proyecto corporal educativo? Es un enunciado re complejo, ¿no? ¿Cuál es el tono de ese proyecto educativo que él lo va a relacionar con la modernidad? Nosotras la clase pasada ya veníamos trabajando la modernidad en términos de la construcción de la modernidad a partir de la colonización, ¿no? Decíamos como, bueno, de esa modernidad está hablando Jodorowsky, de esa modernidad que inaugura un modo de pensar, un modo de enunciar, un modo de producir, aparece la ciencia, como todo esto que se inaugura ya en 1492, produce, ya nosotros podemos pensar cuando tenemos nuestro Estado-Nación constituido, cuando tenemos nuestro sistema educativo sarmientino, entendemos que esa escuela produce una corporalidad. Y ese tono moderno, entonces, del proyecto educativo es un conjunto de exclusiones, dice. Y ese conjunto de exclusiones, ¿cuál es ese tono? Es masculino, blanco, exitoso, productivo y heteronormado. Así como decimos, el sujeto moderno es un hombre blanco, heterosexual, propietario, bueno, el sujeto, el tono que tiene el sujeto de la escuela, el deseable, el que quiere construir, tiene que ver con un hombre, con lo masculino, con lo blanco, con lo heterosexual, con lo exitoso. ¿No? Ahí aparece toda la cuestión meritocrática, que es... Y entonces ahí dice que en este orden corporal lo atraviesa la raza, el género y la clase. También dice la etnia, pero si decimos raza, creo que la categoría de etnia la podríamos dejar de lado. Que tiene que ver también con lo que veníamos hablando, que desde los enfoques decoloniales, que es en esta interseccionalidad de pensar las problemáticas desde la clase, desde el género y desde la raza, ¿no? Que nos complejiza mucho más los problemas. En este caso, el pensar el cuerpo en este proyecto escolar moderno. Vayan parándome, que yo estoy taca, pero si quieren aportar algo de esto, si algo les resonó respecto de cuando estaban mirando el video y lo quieren aportar, no levanten la mano, ahora el micrófono y digan. Bien, y dentro de esto también él va a hablar de la genitalidad, por ejemplo. Mira, Judy, voy a leer lo que dice Claudia, por si ella no lo quiere leer, Claudia Caballero, por ahí. Pero mientras voy a tomar tu voz que dice, hola, buen día, tengo una situación... Ah, no, nada que ver, pensé que era... Lo voy a leer, pero pensé que era algo relacionado a Pablo. Ahora lo leo, Claudia. Igual iba a decir con relación a Pablo que sí, que hace énfasis en la etnia, ¿viste? ¿O vieron? Y no habla de raza.
cosa que da para que hagamos un conversatorio con Pablo, digamos, ¿por qué estás haciendo énfasis en la etnia? Digo, porque ahí hay, no sé si pudieron indagar un poquito en esa categoría, en la categoría de raza, que está relacionada con los paradigmas que venimos trabajando, el paradigma decolonial, de hecho, es, surge desde ese paradigma, acerca de un sistema que es racializante a partir de la colonización, ¿no? No sé por qué, Pablo, pero me llamaba la atención y no quería dejar de... Vamos a hacer el intento de preguntarle o rastrear más específicamente por qué habla de etnia y no está convocando a la raza, que vendría a ser esta ficción, dice Quijano, para instalar este sistema racializante moderno colonial. Bueno, me voy con Claudia. Chao. Te vas a contestar la Claudia. Y entonces él va a hablar de, cuando habla de la genitalidad, que es interesante esto para nosotros, porque nosotros vamos a trabajar la genitalidad en el aula, ¿no? Porque vamos a hablar estamos interviniendo desde las sexualidades. Entonces es una de los temas, digo, o lo damos biologizado, lo damos como la laminita, las diferencias, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, sus partes, implicancias, y ya. O, como Pablo, que nos invita a pensar los órganos sexuales, y él habla de órganos sociales, ¿no? Y empezar a pensar toda la construcción que hay alrededor, los sentidos que se construyen alrededor, y él habla de una fisiología simbólica, y empezamos a trabajar en esta lógica deconstructiva, problematizadora, que les proponemos para pensar los contenidos de la ESI, pensar, por ejemplo, por qué ciertas partes del cuerpo están cargadas de la idea de genitalidad, y que tienen una fuerte censura sobre esas partes del cuerpo, no para que eso, o sea, no para generar una sobreexposición o para hablar de la exposición, pero sí pensar por qué, por ejemplo, un pezón es más grave de ser mostrado que un hombro. ¿De qué está cargado ese pezón? Femenino, además, ¿no? El pezón de un cuerpo feminizado. ¿Qué carga tiene cómo se construyó ese discurso y esa simbología alrededor del pezón, como para que sea algo a ser censurado? Las redes sociales lo censuran, en una foto se tapa, que un hombro, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un pezón y un hombro? Bueno, ahí donde vemos claramente que el cuerpo es una producción histórica, es una construcción cultural, que no tiene que ver solo con lo histórico. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, incluso se censura a una mamá amamantando a su bebé. Sí. Lo quise comentar porque... ahí como... Sí, y se carga, yo me acuerdo cuando yo era chica se tapaban las mamás así con una mantita y tapaban la carita del bebé. ¿Cómo se carga de sexualidad eso? Porque en realidad no es solo que, o sea, no es que molesta ver a un bebé amamantando, sino que molesta, hay una cuestión que se carga de sordidez y de sexualidad alrededor del amamantar, y el del ver un pecho, ¿no? Un pezón, una teta, por decirlo mal y pronto. Entonces ahí Pablo Jodorowsky nos está invitando a pensar entonces este cuerpo, esta genitalidad, como órganos sociales, como fisiologías simbólicas. Entonces entender que esa genitalidad está cargada de sentidos, y la hemos construido en Occidente, en este Occidente que a nosotros nos llega a través de la colonia, además, nos llega para producir ciertos discursos respecto de la genitalidad. Entonces nosotros sí vamos a enseñar la genitalidad, la sexualidad, la reproducción, vamos a trabajar alrededor de eso, pero también podemos problematizarlo como fisiología simbólica. Un problema más para que cuando abordamos el cuerpo tengamos en cuenta. Los profes de biología tienen toda la formación para trabajar la cuestión como se viene trabajando históricamente además, pero además le podemos agregar este condimento, esta lógica problematizadora que de alguna manera politiza la genitalidad,
la historiza, la problematiza, bueno, y ahí es como que empezamos esa es la lógica que nosotras queremos compartir con ustedes para empezar a pensar los contenidos, los conocimientos y saberes de la ESI. Alrededor de estas lógicas es que queremos trabajar. Después nos va a hablar de órdenes sexualizados, generizados, la lógica lombrosiana, ¿no? Que es esto del siglo XIX, de pensar que ciertos rasgos responden a ciertas lógicas de acción. Digo, la lógica lombrosiana caracterizaba, de hecho, por ejemplo, en la comisaría de Plotier todavía hay un cartel donde están los tipos de rostros y están caracterizados criminalísticamente, digamos, hoy, 2022. Esa lógica sigue muy presente, y ahí es donde podemos meter la categoría de raza fuertemente, ¿no? Como, ¿qué pasa con ciertos fenotipos o características físicas que de por sí generan sospecha, o generan malestar, o generan incomodidad? Esto también es parte de ese orden kinético-moral. No intervengo oralmente porque estoy en un bar y hay mucho... Bueno, podés escribir entonces. Dice Y entonces, Julia, en la el marco de lógica que puede hablar, Julia, la veo ahí. Bienvenida, Julia. Gracias. No entiendo respecto de qué pregunta la lógica. La lógica lombrosiana. De De Cesare Lombroso. Lombroso, que era un Contanos. criminalista que ¿Querés hizo contarnos? ¿Cómo? Sí, ahí le estás respondiendo. Se muere. Hizo toda una clasificación sobre los rostros para entender, para relacionarlos con los tipos de crímenes. La nariz ancha, la frente. Hizo toda una clasificación de caras en relación a la delincuencia. Que ciertos rostros eran propensos a cierto tipo de delitos. Entonces, al tener esto que yo les digo, que está en la comisaría de Plotier todavía, que es como la clasificación de los tipos de cara, era como una guía para quien investigaba, quien clasificaba, y eso quizás, obviamente se fue complejizando y cambiando con los años, pero sigue muy presente. Quizás ahora no es el tipo de cara, pero capaz que es la gorra, usar una gorra, o usar ropa deportiva, o digo, como hay ciertas características que ya no son solo el fenotipo, sino agregándole el suntuario, o que van caracterizando personas La que capucha. son, por ejemplo, La capucha decía mínimo recién de Ale. sospecha. Mínimo de sospecha, digo, ¿no? Sí, van más bien alertando de de cierta... sospecha de peligrosidad. Lo que se instala es la peligrosidad del sujeto. Y eso está en la escuela también. Eso es parte de nuestra cultura escolar también. El respeto, ¿no? ¿Cómo se enuncia el respeto a la bandera? ¿Cómo te parás cuando cantás el himno? ¿Cómo te pones? Todavía eso está represente en la escuela. Digo, ¿cómo expresa respeto el cuerpo? ¿Cómo el cuerpo dice que está respetando algo? Te tenés que parar derecha, tenés que estar mirando, no te puedes estar riendo cuando cantamos el himno. Digo, ahí el cuerpo está escribiendo qué es el respeto, ¿no? Si un pibe o una piba está echado así en la silla, presta atención. ¿Cómo es un cuerpo cuando presta atención? Se escribe también en el cuerpo qué es prestar atención. Educación en modales, ¿no? Educación en modales que tiene que ver con esta lógica moralizante, ¿no? ¿Qué es lo que está? No digo que no haya que decir, digo, esto no es como para decir, no se regula nada de la escuela, estamos todos como queremos. No, porque también tiene que ver con dinamizar el espacio, que sea, digo, pero entender, está bueno como tener esos recursos para ponerle cuerpo a esto que decimos, la fisiología simbólica, el cuerpo como invención, el cuerpo como discurso. Bueno, ¿cómo es un cuerpo enunciando respeto? Parado derecho y sin reírse. A la bandera, por lo menos. Para pensar lo que sucede en la escuela, ¿no? Porque después lo podemos pensar en un montón de otros órdenes, pero estamos pensando la cultura escolar, la corporalidad en la cultura escolar.
Después, entonces ahí es donde él toma la cuestión de la violencia simbólica, ¿no? Porque todas estas construcciones no son de lo más democráticas. No se enuncian estas verdades sobre los cuerpos de manera democrática. Y a ver, de hecho, si pensamos en la lógica lombrosiana, es absolutamente violenta. Y produce una violencia simbólica al establecer esta peligrosidad, como decía Ceci. Todo lo que es orden corporal sobre los cuerpos, que podemos pensar en Bourdieu también cuando habla del hábitos, se producen desde términos de violencia. O sea, se disciplinan los cuerpos. Y ahí él va a hablar, entonces, de la rareza y el grotesco, que es una cita chiquitita que se la agregamos también en las plaquitas que les compartimos en la plataforma, que es este enunciado que la rareza y el grotesco no está en el cuerpo, sino en el ojo que la enuncia. ¿No? ¿Cómo enuncio esa anormalidad, subhumanidad, desagrado respecto del cuerpo de los otros? La falta de respeto, como todo esto, ¿no? Con el cuerpo que es falta de respeto. Entonces, ¿quién está enunciando esa verdad sobre el cuerpo del otro? ¿Quién lo está enunciando grosero, feo, raro? Entonces, él lo saca del cuerpo a eso y está diciendo, esto no está en el cuerpo del otro. Esto está en el enunciado. El enunciado performatea ese cuerpo. Y es interesante pensarlo así, digamos, para sacarle como el peso a la corporalidad misma y pensar en el enunciado. Cómo enuncio el cuerpo, para pensar también cómo nosotros enunciamos en el aula, porque a veces en nuestros propios enunciados estamos reproduciendo lógicas, por ejemplo, heteronormativas, binarias, sin meternos siquiera en el lenguaje inclusivo, pero sí a veces explicar la genitalidad como dos realidades que generan lo femenino y lo masculino, únicas, y estamos reproduciendo una lógica heteronormativa. Acá Mariela levanta la manito. Mariela, Hola, buen día. Hola. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Uh-huh. Bueno, no, igual lo que estabas diciendo me viene a la cabeza qué condicionante que es el lenguaje, cómo condiciona el lenguaje a las acciones, a los cuerpos, esto de hasta en lo más mínimo, porque te disciplina inclusive, te determina muchísimo el lenguaje, el uso del lenguaje, y también son todas, hay que entender, y me parece que eso es lo que cuesta entender, y le cuesta entender a la sociedad, que en realidad todas las representaciones sociales que tiene atrás el lenguaje son construcciones, no es algo neutral, natural y demás. Entonces creo que acá en estos ejemplos que vos das se está evidenciando eso. Sí, cómo producimos a partir de lo que decimos. Producimos en el otro y el les otro, ¿no? Porque cuando yo enuncio algo respecto de alguien, no lo estoy diciendo solo para esa persona. Hay un auditorio que está asimilando también ese enunciado como tal. Bien, él va a hablar claro, de y hay muchas publicaciones, y yo he visto muchas publicaciones cuando alguien publica algo en contra del uso del lenguaje inclusivo y demás, y hay una realidad que lo que no se nombra, no se dice, no está representado. Entonces ahí ves la importancia de representar y que los demás se sientan representados, me parece, ¿no? Y la empatía con aquel individuo, aquella individuo. que existe, básicamente, que existe, y que pide ser enunciado del modo que siente que existe. Y ahí uno dice, no, el respeto, no, la tolerancia, no hay nada que tolerar, es una existencia, o sea, es otra existencia, y necesita ser nombrada. Entonces está bueno está bueno el aporte de Jagarowski en ese sentido, que nos aporta un montón de herramientas para pensar, para deconstruir, para problematizar eso que llamamos cuerpo en la escuela. También nos va a hablar de la masculinidad. Dice que la escuela produce un modelo corporal masculino, proveedor y procreador.
que está bueno como problema, es interesante, también está dentro de los conocimientos y saberes, masculinidades, y eso, como este hombre que se produce, este hombre blanco, heterosexual, exitoso, produce una serie de modelos, una serie de acciones, una serie de corporalidades, las que no se ajusten a ese hombre masculino, proveedor y exitoso, y procreador, va a ser objeto también de ser enunciado desde el grotesco y desde la rareza, ¿no? Cuerpo que la masculinidad que no entra en el canon de lo masculino es enunciada desde el grotesco y desde la rareza también. Va a hablar de la economía del deseo, de la heteronorma, y habla de la dignidad también. Hace como muchos planteos muy interesantes para profundizar cualquiera de ellos, pero está como, nosotras queríamos como tirar de ciertas cuestiones como para decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la economía del deseo, por ejemplo? ¿Qué cuerpos son los deseables, los deseados, y qué cuerpos no? Y cómo se mueve. Pensar eso en términos económicos es súper interesante. El activismo Gorde habla de democratizar el deseo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos cuerpos que quedan por fuera de la economía del deseo? Los cuerpos que valen menos dentro de la economía del deseo. Y dentro de esto la heteronormatividad, ¿no? Cómo la heterosexualidad como norma produce determinadas corporalidades, y también, como decíamos, esos cuerpos masculinos, por ejemplo, que no responden a la masculinidad heteronormada. Te hago una quedan consulta. dentro de la economía? Eso que vos estás diciendo, de eso de los cuerpos blancos y de eso que va, o sea, a partir de ahí se organiza la economía. Esto también para tener en cuenta también que los negros, digo, fueron los esclavos, como para ponerlos aparte. Estoy pensando también en los pueblos originarios también, ¿sí? Que fueron también extremados, así que digo, estoy pensando desde ese lado, ¿puede ser? Uh-huh. Podemos pensar, si lo historizamos, decimos, bueno, hay cuerpos que han sido subhumanizados y han sido esclavizados. Por ejemplo, los negros. O estoy pensando también después lo de Hitler y la idea de la raza aria como una raza superior y las razas judías como razas inferiores, bueno, y un montón de estudios que se hicieron a partir de eso. La historia hay como un montón de la ejemplos. ciencia avalaba esa idea de raza. Sí. Bien, tiene que ver con eso, y tiene que ver con esta idea interseccional que hablábamos al principio de estos órdenes de la clase, del género y de la raza. Nosotros podemos pensar dentro de la economía del deseo, por ejemplo, qué cuerpos atravesados por racializados, si lo pensamos desde el género, qué géneros están más cotizados, digamos, o qué tipo dentro del género o dentro de la desigualdad de género genera ciertos valores también. Y si pensamos la clase también, digo, como un cuerpo femenino o un cuerpo no masculino, racializado, pobre, va a tener unas características y un lugar ubicado en esa economía del deseo distinto a un cuerpo blanco, heterosexual, patologizado, también se podría pensar en base a la gordofobia. A la gordofobia, cuerpos patologizados, a las discapacidades. Son todas el capacitismo, la patologización. Mira, Bruno iba en el mismo sentido que Loana, diciendo lo de los cuerpos patologizados, travestis, transexuales también. Entonces, todos esos cuerpos otros que no pertenecen a esa heteronorma quedan por fuera, quedan subvaluados. Y en esta idea de anormalidad, ¿no? Si pensamos la heterosexualidad como norma, todo lo que esté por fuera de eso es algo anormal, patologizado, subhumanizado. Y en ese sentido hablamos de economía del deseo.
También podemos hablar de economía de cuidado, que después lo vamos a ver más adelante. Pasar en términos económicos estas categorías nos permite pensar, complejizarlos desde otros lugares. Acá tengo Y lo que un nos propone artículo. Pablo- ¿Quién está hablando? A ver. ¿Vos, Judy? Yo estaba hablando. Ah, no, escuché como alguien. Bueno, un textito del mismo autor, de Pablo, Jagrodowsky. No le decimos mucho el apellido para no pifiarle, con Pablo. Porque no nos sale. Que no sé si acá hay profes de educación física, además de Julia, pero es muy interesante este texto porque hace una genealogía de cómo se fue instalando la educación física en la escolaridad, y en relación a eso, ¿cuáles fueron esos ejercicios o esos deportes que se orientaron para perfilar, modelar los cuerpos escolares, y en ese sentido los cuerpos para las masculinidades y para las feminidades, priorizando en las mujeres, por ejemplo, las capacidades o aquello que no dañe esas virtudes propias de las feminidades, como la maternidad. Entonces, qué deportes, qué ejercicios establecer para las mujeres para que no se afecte eso, pero además no se afecte esa posibilidad de maternar, sino además que lo fortalezca. Y además estereotipando un cuerpo en función de una matriz heterosexista, en la que el cuerpo que se desarrollaba es el cuerpo deseado por ese varón hegemónico, digamos. Y en las masculinidades, bueno, también esos valores y esos efectos modalizantes en el cuerpo que tienden a fortalecer la agresividad, la virilidad y demás. Bueno, es muy interesante, les voy a dejar, no lo tengo en PDF, pero les voy a dejar el nombre del texto acá para que si a alguien le interesa pueda rastrearlo. Y por ahí lo que Espera, ya cuando va cerrando... porque, por lo que dijo Ceci, que no sé si lo dijeron, Pablo es profe de educación física, además de otras cosas. Entonces habla de las sexualidades desde la educación física, más que nada. No lo quieras llevar para tu campus. Sí, habla desde la pedagogía. Historiza en la Desde la educación pedagogía de la educación física. No es especial. Le falta gente en la conformación de EFI. Las invito, chicas y chicos. La propuesta que nos hace Pablo hacia el final del video es resemantizar los cuerpos, ¿no? Como ya a partir de todo lo que nos explicó nos habla del cuerpo como discurso, de una categoría semántica al cuerpo, ¿no? Dice, ¿qué pasa si lo resemantizamos? Si empezamos ya que lo reconocemos como discurso y lo reconocemos como un discurso que es capaz que es performativo, que produce cuerpos, ¿de qué pasa si empezamos a producir otros modos de nombrar esos cuerpos? No nos dice cuáles, trabajo para nosotras, y también nos habla de nuevas estéticas, ¿no? Y, por ahí, y está Judith, bueno pensar esas... Sí. No, yo pensaba justo ahí en lo que decías, cuando hablamos de, ¿me escuchan? No sé. Sí. Cuando hablamos de personas gestantes, ahí ya se es un quiebre, porque si mujer embarazada, pero cuando decís personas gestantes, ya ahí en la escuela ya te miran raro, ya es como que los chicos, la colega, el colega, les colegas, y ya ahí es como... bien a lo que decís, ¿no? El trabajo va a ser nuestro. ¿Cómo introducís esa nueva mirada? Es interesante e interpela no solo a nosotros, sino al resto de la comunidad. Y nada, como un ejemplo, por ahí se me ocurre recién. Sí, pero bueno. El cuerpo gestante es interesante, pero además si lo tenés que explicar, sí, bueno, vamos a hablar de cuerpos gestantes. ¿Cuáles son los cuerpos gestantes?
Los cuerpos que son capaces de gestar un embrión, llevar un embarazo a término. ¿Qué Claro. cuerpos son esos? Y ahí aparecen un montón de cuerpos que no son solo el cuerpo de una mujer, ¿no? Una masculinidad trans, Exactamente. no binaria, digo, como todos esos cuerpos son capaces de llevar a término un embarazo, y no son una mujer. Entonces, ahí- eso, resemantizar tiene que ver con eso, un nuevo modo de nombrar que produce otras realidades, da lugar a otras realidades y produce otras realidades. Por esto de la performatividad, ¿no? Y también nos habla de las nuevas estéticas. Entonces, como cuando pensamos estética, podemos pensar también cuáles son las estéticas del aula, cuáles son las estéticas de la escuela. Y pensar qué podemos cambiar de esas estéticas instauradas, hegemónicas, el pararse derechito para cantar el himno, digo, como, ¿cuáles son esas estéticas? Uno piensa escuela, ¿no? En la primaria todo el guardapolvo blanco, todos los nenitos, en la escuela secundaria, adolescentes, jóvenes, digo, como, ¿cuál es la estética de nuestra escuela? Y en qué podríamos incidir para que esas estéticas cambien, o se pregunten por qué son así, por lo menos. También está bueno pensar cuál es la estética de nuestra aula. ¿Cuál es la estética que proponemos nosotros en el aula? En términos de espacio, en términos de voces que se oyen, en términos de sonidos que habitan nuestra aula, todo eso es la estética del aula. Ahí nos deja para pensar, ¿no? Interesante. Y nos deja preguntas también. ¿Qué cuerpos quedan excluidos de las instituciones educativas? ¿Cómo se producen y reproducen y administran al mismo tiempo se resisten los cuerpos en las instituciones educativas modernas? ¿No? Está planteando lo que se produce, lo que habita, lo que queda afuera y lo que se resiste, lo que está ahí resistiendo a esa lógica moderna. Porque como hablábamos en la clase pasada de hegemonía, la hegemonía nunca es total, siempre hay algo que está pulsando, batallando en contra de esa hegemonía, o solo por distinto está enunciando que existe esa hegemonía. Cuando aparece un cuerpo no heteronormado, está enunciando la heteronormatividad. Está diciendo, acá existe algo y esto está fuera. Es como la pregunta esa, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Digo, es una pregunta que, es como que cuando me di cuenta. Digo, son como irrupciones que dan cuenta de algo que como por naturalizado no se habla al principio, ¿no? Es una invención invisibilizada. Es así, es una verdad dada. Ahora, cuando aparece una otra cosa distinta a ella, la hace visible la norma. Entonces ahí están esas pulsiones, ¿no? De lo que resiste y lo que se produce y lo que se resiste a lo que se produce. Y ahí estamos nosotros, ¿no? En el medio, pensando cómo hacemos para construir unas lógicas más democráticas, más inclusivas, menos desiguales. Eso rescatamos de la propuesta de Jaganowski para compartirles, por eso creíamos que era importante que viéramos este material, para seguir pensando en términos del cuerpo como producción histórica, en este caso el cuerpo escolarizado, y todo esto responde a un modo de entender, y recién hablaba de la desigualdad, ¿no? Y en términos de raza, género y clase, podemos pensar las desigualdades, pero la perspectiva que ordena este cuerpo de conocimientos y saberes, que llamamos ESI, es la perspectiva de género. Entonces, esa perspectiva nos hace entender desigualdades de un modo particular. Así que ahora vamos a profundizar en eso, en la perspectiva de género como cuerpo, como mirada, y para eso va a hablar Cecilia Camilla, mi querida compañera. Estabas contestando algo, ¿no? No, estaba leyendo lo que dice Ale Fritz, encuesta de la comunidad heterosexual argentina, un recurso excelente para pensar esas construcciones. ¿Qué es eso? No conozco. Parece interesante. Bueno, como Ale está en un bar, no va a poder hablar, pero vamos a esperar que nos conteste. Mientras,
yo les voy a dejar una imagen para que no me vean a mí mientras hablo y se sientan libres de abrir el micrófono y hablar nomás. No anden así como, puedo, no. Levantan el coso y hablan. Y no les voy a ver mucho porque esta imagen no me va a permitir el chat, así que si alguien no puede, como Ale, hablar y otra, Claudia, creo que también tiene dificultades y no sé quién más, algún otro levanta la palabra de esa. Bien. Ahí Ale puso en el chat que pone encuesta de la heterosexualidad argentina, recurso excelente para estas conclusiones, es una propuesta irónica. Como preguntas como ¿qué harías si te enterás de la maestra de tu hijo es heterosexual? ¿Cuándo te diste cuenta que sos heterosexual? Claro, como un cuestionario irónico para extrañar ahí la idea de la heterosexualidad como algo dado. Nosotros vamos a insistir mucho Ahora, alrededor yo de pregunto una cosa, ¿por qué sería irónico? ¿Y por qué no es en serio? ¿Por qué decimos que eso es una ironía? Porque ser heterosexual es lo establecido, es lo cotidiano, es lo normal. Estamos de acuerdo, pero si lo mantenemos en la ironía también es parte de sostener eso. Porque en serio yo les pregunto cuándo se dieron cuenta que eran heterosexuales. O sea, porque es una pregunta en serio en realidad. Digo, no, yo creo eso, que si no parece que lo otro es lo raro, lo distinto, y en realidad lo que se ha instalado, o la idea de desandar esto, es justamente ponerle visibilidad a eso que se ha instalado como lo único y verdadero, ese discurso de ordenamiento de las corporalidades en función de, básicamente, la heteronorma. Entonces, sí. Desde que nacemos, desde que nos ponen la ropita rosada, desde que vamos a los primeros recuerdos que tenés en tu casa, en tu familia, cómo te relacionabas con tus padres, en la escuela. Yo fui a una escuela católica, toda hasta tercer año. O sea, cómo me sentaba, la pollera, o sea, hacía un frío, pero tenías que ir de pollerita y no tan corta. Si llegabas tarde te tenías que rezar 3 rosarios arrodillada. Si llegabas a levantar la voz o decías una mala palabra, el varón lo hacía y bueno, no, qué sé yo, pero la mujer era tremendo, bueno, desde que nacemos, ¿o no? Desde cuando yo sentí, yo creo que eso también, desde chiquita, de jardín, qué sé yo, desde que tenés conciencia, sí, bueno, esto es lo que me pasa, pero no conscientemente, o sea, es toda una construcción que se hace alrededor, o no, va, creo que... Sí, Lore, porque de hecho es de lo que estamos hablando. Cuando las personas heterosexuales por lo general no se preguntan cuándo se hicieron heterosexual. No, lo que le pasa, me parece, cuando no sos heterosexual, digamos, cuando te pasa otra cosa, ahí es cuando aparece. Porque yo le hice una pregunta a esto, mirá, a un amigo que es gay, y siempre, sí, ¿cuándo te diste cuenta? La pregunta es inevitable. Y como vos te diste cuenta de chiquita, dice que te gustaban los nenes, bueno, a mí me pasó esto de que tengo conciencia, me decía. Yo decía, ¿viste? Y no lo entendí, yo estoy hablando hace 25 años atrás, cuando era adolescente, más, 30 años, no me voy a hacer más chica. Pero, no sé. Igualmente la pregunta también sería, ¿por qué es importante decirlo o cuando te presentan o presentan a alguien? Me ha pasado, ella es Laura, mi prima, es gay. Ya eso yo no lo hago. Ella lo mismo, ella es Lorena. Heterosexual. Es heterosexual. Ojo, es heterosexual. ¿Vos sabés por ahí lo que está bueno, por ahí lo que planteaba Ale, en términos de ironía, lo podemos pensar en términos de extrañamiento. O sea, ¿cuáles son esas preguntas que generan un extrañamiento? Porque no nos las hacemos nunca, ¿no? Como de repente, epa, ¿cómo? Uno lee, pero está leyendo y lo que pensás que vas a leer es cuando te diste cuenta que eras homosexual. Y cuando aparece la palabra heterosexualidad ahí, es como, ¿qué? Quizás eso, como generar un extrañamiento, generar algo que irrumpa y que descoloque.
Y ahí hacemos visible la norma, ¿no? Lo que no nos preguntamos, porque es así. Y me parece que en ese sentido la encuesta que propone Alejandra es fantástica, digo, como una serie de preguntas. ¿Cuándo te diste cuenta ¿qué pasa si la seña de tu hijo es heterosexual? Mis hijos van a ser heterosexuales. ¡Oh! Con la película de Lightyear, ahora que hay una pareja lesbiana, los niños van a no sé, está censurada en van a 14 países del globo, del mundo. La fui a ver y vos sabés que hice la pregunta. Yo dije, le voy a preguntar a los chicos, ¿les gustó la película? ¿Vieron algo que les llamó la atención? Nada, o sea, ni se dieron por enterado de esa situación. Ninguno de los dos. Digo, bueno, evidentemente es algo que se chipea. Y bueno. ¿Cuál es la película? Claro, es muy importante. Alicia dice, tengo una sobrina lesbiana y para ella es muy importante decirlo, creo que se siente libre. Claro, también que esas corporalidades y esas identidades de género y sexualidad y orientaciones sexuales estén presentes. Ahí no lo que decíamos al principio, que sea lo que decía la compañera de si no lo nombro no existe, que en una ficción aparezca una pareja lesbiana, es muy importante porque genera la fantasía, digamos, dentro del imaginario está la opción de enamorarme de otra mujer, de tener una novia, que me guste una chica, o un chico, digo, como que aparezcan todas estas cuestiones en las ficciones, son las que abren las posibilidades de mundos posibles. Entonces, por eso es importante esos enunciados, y que estén, y que sean parte de, no como problema, porque la película Lightyear no es una película sobre las mujeres lesbianas y sus relaciones y cómo tienen hijos. Es una situación más que aparece como dada, no está problematizada como tal. Yo ahí me pregunto, eso, ¿qué nos llevó a pensar o qué nos llevó a eso de decir, digo que soy lesbiana y me siento libre? ¿Cómo? A tener que hacer eso. ¿Qué nos llevó a que alguien pueda decir, yo diciendo que soy lesbiana me siento libre? Y porque En esto de que cuando es heterosexual no lo tenés que decir, siendo heterosexual te sentís libre igual. Bueno, pero es como Sí. pensar, ¿por qué festejamos el Gay Pride? Porque nos sentimos orgullosos de haber conseguido ese reconocimiento social. Es decir, No, bueno, sí, obvio, pero es historizar en qué nos llevó a que... Nadie nos obliga, simplemente lo hacemos porque nos sentimos orgullosos de hacerlo, porque tenemos la libertad hoy de hacerlo, cosa que en otro momento no lo teníamos. Es decir, ¿quién te obliga? Nadie te obliga. Tampoco se obliga a alguien a decir qué preferencia sexual tiene. Yo en ese sentido, no he participado, han visto que no he participado con Lombroso ni con nada, ¿eh? Me he portado bien hoy. Me he portado bien. Me la recontra comí. Podría haber dado clase de derecho penal. Nada, muda. Bueno, pero ahora volviste al Lombroso. Atenete a lo que estabas diciendo, Alejandra. Bueno, lo que pasa es que nosotros hay cambios en la sociedad. Por ejemplo, cuando alguien le pregunta, ¿por qué te sentís heterosexual? Abre la puerta a decir, ¿por qué podés sentirte otra cosa que no sea heterosexual? Porque una persona no conoce su sexualidad plenamente, en eso puedo disentir con alguno de ustedes, pero vengan de a mil, como dice Cecilia. Vos tenés una situación en la cual siempre te vas a interrogar, ¿por qué yo siento esto? Es una cuestión filosófica, no es una cuestión de que te preguntes por tu sexualidad, te preguntas por todo, te preguntas, ¿por qué soy abogada? ¿Por qué soy filósofa? ¿Por qué soy... No, bueno, pero también, Ale, déjame agregar que, ¿sí? Que no es solo en relación a un oficio, a una profesión, digo, las sexualidades, y es justamente el cuestionamiento que de alguna manera instala la educación sexual integral, que instala
instalan los movimientos sociales. La sexualidad ha estado regulada en función de un dispositivo normativizante. Y ese dispositivo es el que instaló que hay una sexualidad que es la normal y el resto no es lo normal. Si bien ahora ha ido cambiando, está en debate todavía, lo estamos viendo con la censura que le hacen a esta película por un beso de 2 mujeres. Digo, está en tensión, así como está en tensión el derecho al aborto legal en Estados Unidos, y que hace 50 años que ese país tenía legalizado ese derecho y hoy se vuelve hacia atrás en relación a eso. Entonces, o sea, pero ¿a dónde estamos apuntando? A que hay una imposición sobre aquello que se considera lo normal, lo normal y lo obligatorio, y todo lo que está por fuera está fuera de la norma. Y entonces ese es el cuestionamiento. Pero es que, a ver, Cecilia, es parte. Y ahí levantaron 2 la manito, Ale, ¿eh? Vamos a compartir. Lo dejo. Britos, que es Bruno, y Lucía. Vamos por orden de Britos y después Lucía. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Primero, como mientras sucedía como esta última parte, pensando como en las identidades y en la sexualidad, y quienes nos corremos, ¿no? Como de la heteronorma, pienso también como ejercicio, no sé, o de preguntarnos como a nosotros mismos, como en términos de nuestra sexualidad también muta. No es que las personas decimos somos heterosexuales a los 8 años y nos mantenemos heterosexuales hasta los 50, o algunas personas sí, pero digo, es como una de las cosas que podemos hacer las personas en términos, no solo eso, identitarios, sino también de sexualidad. Entonces, pensando como en esta lógica de corrernos del binarismo, no solo en hombre o mujer, sino también en estos términos, como no todas las personas somos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, toda la vida, como también tenemos la posibilidad de cambiar y habilitar ese cambio en nuestros discursos dentro de la escuela, también abre muchas otras preguntas, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestros colegas, no sé, para todas las personas que forman como parte de la comunidad. Eso, nada. Lu. Sí, Bruno, la clase pasada estuvimos trabajando alrededor de la idea del estar siendo, que propone la teoría trans latinoamericana y Kusch, Rodolfo Kusch, a partir de esto, ¿no? De no llegar a identidades solidificadas o orientaciones solidificadas, sino en el devenir, que en el devenir, que no haya que llegar a definiciones duras, sino en el devenir se va produciendo, como decíamos recién, los cuerpos se producen, se performatean, los discursos producen cuerpos y también producen identidades. Entonces, en ese devenir es donde se van produciendo, y por supuesto que pueden ir cambiando, o sea, que no sea un llegar a, sino un devenir. Ceci, había estaba alguien más, ¿no? Lucía, y después arrancamos con la perspectiva, así. Lu. Sí, no, en relación a este debate que estábamos teniendo en relación a estas identidades y al dispositivo normativizante, pensaba en estas sexualidades social, y yo le agregaría científicamente aceptadas, ¿no? En las que algunas son aceptadas y otras no. Fueron marginadas, excluidas, mutiladas. Digo, pienso en estas identidades intersex, ¿no? Como mutiladas, donde tienen que ser forzadas a ser o femeninas o masculinas. Y también pienso en que, bueno, estas sexualidades que no son aceptadas, incluso científicamente, asesinadas también, desaparecidas, bueno. Y pensaba en esto que estábamos diciendo de, bueno, ¿por qué hay una persona que reafirma esta sexualidad, ¿no? Esta sexualidad que históricamente no ha sido aceptada. Y creo que tiene que ver con esta marginación en la que históricamente ha estado, y que lleva como la marca de un estigma, como una persona también que tiene una discapacidad, y que hoy también se organizan, se mueven para identificarse como personas
o con una discapacidad, y ya no como con un estigma, sino como una identidad política, ¿sí? Y con una construcción también de conocimiento científico sobre la sociedad, sobre las instituciones, cómo las instituciones también las dejaron habitar o no, o las excluyeron. Entonces pienso que también tiene que ver con que es una identidad política, o sea, cuando se dice que con orgullo, digo, lesbiana, trans, como identidad política que se para en una sociedad, en las instituciones, y que también pelean por nuevos derechos o defienden sus derechos, ¿no? Entonces creo que, bueno, por ahí, cuando decimos orgullo, es en clave de esto, ¿no? En reconocer que hay una historia en la que no siempre fue así y que hoy nos paramos desde otro lugar y además discutimos. Anda bien mi carga. Dale, Lu, perdón. No, nada, eso, que se pelea dentro de las instituciones y también se pelea con la ciencia también, ¿no? Porque la ciencia también es la que avaló ciertos cuerpos y otros no. Nada, eso nomás. Totalmente. Al respecto, ahí voy a traer y recordarles que vean los foros que hay disponibles, que ustedes pueden ir conversando entre ustedes. ¿Y por qué lo digo? Lo traigo a colación porque Ale, que está muda hoy, pero ella nos propuso un texto de Diana Mafía, Sexualidades Migrantes. ¿Sexualidades Migrantes es? ¿O me estoy confundiendo con Ansaldúa? Sí, Sexualidades Migrantes. No, ese es el de Ansaldúa, Ale, me parece. Perdón. Ya. Sí, Mafía. Bien, lo subí, de todas formas, está subido a la plataforma el texto que sugirió la Sexualidades Migrantes, que sugirió la compañera, y es muy interesante, y de hecho la perspectiva de género retoma, no ese texto exactamente, pero bueno, es un planteo que Diana Mafía viene haciendo hace rato, y retoma algunas cosas, sobre todo para hablar del androcentrismo y la dicotomización impuesta por la lógica clásica. Pero ahora vamos a trabajar un poquito sobre eso a modo de resumen, porque, bueno, que de hecho la perspectiva de género es un resumen de un marco amplio de posibilidades para indagar en torno al sexo-género, que es un primer planteo, o al sistema mundo moderno colonial de género, ¿sí? Les digo esto porque ustedes van a ver que hay en la perspectiva de género, les voy a compartir y miren cómo me metí en el tema sin decirles al final. Quiero compartir una parte de la pantalla. Esto no les quiero compartir. Esto. ¿Ven ahí? Sí. Sí. Ahí. Bueno, este esquema en realidad es un esquema para dar cuenta de todos los aspectos que se van a trabajar en la perspectiva de género, y que hay una jerarquización, pero es una jerarquización que es más que nada explicativa. La perspectiva de género nace o se instala dentro del diseño curricular con la necesidad de construir relaciones de igualdad, ¿no? Y si ustedes van siguiendo un poco, y en esto también nos ponemos un poco en debate con relación a la ESI, si ustedes van siguiendo un poco el debate de la ESI arranca en 2006 con el reconocimiento a la perspectiva de género, pero más adelante los ejes se lavan un poco y empieza a hablar de igualdad de género o equidad de género. Ya no habla del reconocimiento de la perspectiva de género. No obstante, en el desarrollo y en la fundamentación está y figura como tal. Y de hecho lo explican, otro texto que les traigo a colación, que por ahí los vamos a subir también, es de Eleonor Faur,
que hace un análisis de la implementación de la ESI a 10 años, ¿no? Ahora ya estamos a 16, pero ella lo hace, bueno, a 15, casi 16. Ella lo hace a 10 años y dice cuáles fueron las tensiones que fueron generando los acuerdos que salieron, que fueron el resultado. Los acuerdos en tanto, en su momento, cuáles iban a ser los ejes a abordar de la ESI, pero posteriormente, y lo más difícil, fueron los lineamientos curriculares, ¿no? Porque ahí estaba el campo de disputa, este que hablamos en un inicio. Y si ustedes también se ponen o hacen un rastreo de quiénes, qué instituciones dialogaron en relación a la construcción de esa normativa, bueno, van a notar un arco grande de instituciones que fueron tensando los conceptos en función de llevarlos para un lado o para el otro, y la ESI viene a ser ese lugar de acuerdo en el que todavía sigue siendo un campo de disputa, ¿no? Y eso lo vemos a la hora de, lo podemos ver en relación, por ejemplo, a la prohibición del lenguaje inclusivo en Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque la perspectiva de género es el intento de sistematización de las disputas que se fueron dando en las propias escuelas a la hora de trabajar las perspectivas. Y cuando se trabajaba la perspectiva, si bien habían un montón, porque las hay, un montón de compañeras, compañeros, compañeres que vienen abordando y desarrollando la perspectiva de género en sus diferentes lineamientos, o corrientes teóricas, o de militancia. Por otro lado, también había un montón de compañeros, compañeras, compañeres con preconceptos relacionados y supuestos que tienen que ver con la conformación de la perspectiva de género en base a la ideología de género, en base a determinados esquemas de organización heterosexista, discriminador, y eso se puso en tensión. Entonces, la perspectiva de género va a empezar como a incluir o va a sistematizar los aportes y las inquietudes, o sea, qué se le puede, qué podemos abordar desde quienes somos las personas que estamos trabajando en la escuela pública. Entonces, como primer punto, si ustedes no ponen sus caras, ahí está, voy a poner, acá estoy mirando para que se sientan observados, a Ernestina, a Guille, a Eduardo y a Ale. Esas son las personas que puedo ver. Bien, entonces, dicho todo esto, la perspectiva de género está organizada desde las categorías más generales a termina en el lenguaje, digamos, que sí, la ESI no habla específicamente del lenguaje inclusivo, pero la ESI sí habla de la inclusión de derechos y sí habla de las diversidades. Entonces hay una intencionalidad manifiesta en el ordenamiento del discurso en relación a la utilización o al reconocimiento de las identidades. La perspectiva de género inicia con el patriarcado. El patriarcado como un régimen político de ordenamiento en el cual se instala como un sistema de dominación en el cual hay géneros, sexogéneros que son quienes dominan a otros sexos subordinados. En este caso son los varones en relación a las mujeres y los cuerpos feminizados. Mujeres, niñas, niños y cuerpos feminizados. ¿Por qué digo infancias? Las infancias también entran dentro de lo que podemos decir el adultocentrismo, que es parte del régimen impuesto, en función de determinado ordenamiento que va a jerarquizar cuáles son las sexualidades o esos géneros que son proclives a dominar e instalar determinados modelos, y cuáles son aquellos que van a ser los subalternos, la subalternización.
Entonces, el patriarcado lo podemos resumir en un ordenamiento político de dominación de varones sobre mujeres y cuerpos feminizados. Después, del patriarcado se desprenden, y esto entendamos que es una herramienta de análisis, ¿no? Porque no deja de ser una construcción en función de dar cuenta de una desigualación histórica que se ha sucedido a lo largo del tiempo y que no depende, porque podríamos decir que depende de la modernidad, por ejemplo. Sin embargo, hay un rastreo, o sea, el patriarcado occidental es mucho más antiguo del sistema económico imperante. Si bien hoy funcionan de la mano, podemos dar cuenta de ese patriarcado en las sociedades occidentales, que fueron las que marcaron determinadas lógicas de comprensión de la realidad del mundo. Entonces, del patriarcado podemos hablar del sexismo, del machismo y de las operaciones y tecnologías del género. El sexismo y el machismo van de la mano. Podemos decir que lo que los distingue es que el machismo es la práctica violenta y el ejercicio de una actitud con relación al sexo femenino. Pero el sexismo es la comprensión de la desigualdad. O sea, yo me puedo ordenar mi curso desde la lógica sexista a partir de entender que, por ejemplo, las chicas son malas en matemática y los chicos son buenos. Un ejemplo muy burdo, pero es una forma de entender el ordenamiento sexista del aula. No, por lo general las chicas son malísimas en matemática y los chicos son buenos, así que ahí hago un ordenamiento y una priorización, de una focalización de con quienes trabajo determinadas cosas, a quienes les arengo, a quienes les planteo desafíos, y a quienes las acompaño remando, sosteniéndole la vela para que cumpla los contenidos mínimos y listo. Las operaciones y tecnologías del género tienen que ver, estas categorías, por ejemplo, operaciones, dispositivos, tecnologías, son Foucaultianas. Michel Foucault, filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, que instala, a partir de estas claves que hablábamos en el encuentro anterior, instala una forma de comprensión, una clave de comprensión de la realidad a partir del saber-poder, las categorías saber-poder. Las tecnologías del género vienen a ser quienes, en función de esas categorías saber-poder, que instalan una lógica, le voy a decir lógica, pero en realidad estoy hablando de las epistemes. Las epistemes son esas construcciones que dan cuenta de los saberes que son aceptados en las realidades en que vivimos, siempre situados históricamente. O sea, hoy podemos estar hablando de la perspectiva de género, pero hace 50 años atrás no podíamos hablar de perspectiva de género, o sí, pero no lo iban a entender, sería un anacronismo. No lo iban a entender de la manera en que lo estamos entendiendo hoy. Las tecnologías del género son aquellas, por ejemplo, un ejemplo de tecnologías del género es la vestimenta. Son aquellas operaciones, dispositivos que se instalan en las corporalidades y van demarcando. Demarcan los cuerpos en función de este régimen que estamos diciendo, este ordenamiento heterosexual, ¿no? Porque es básicamente el patriarcado lo que viene a cuestionar, no es solo la desigualdad en términos, porque una podría leerlo en términos esenciales, son los varones contra las mujeres por su virtud esencialista. Lo que está operando es un régimen heterosexual obligatorio, y esa heterosexualidad lo que viene a demarcar es aquello que es normal de lo anormal, aquello que está aceptado de lo que no es aceptado. ¿Por qué? Porque funciona como lógica de reproducción. Esa es la posibilidad. Una reproducción que va a operar en el sistema económico que haya, una reproducción que va a ser mano de obra, una reproducción que va a permitir la reproducción de los sujetos. En función de eso es que se instala. Bueno, las tecnologías del género vienen a
fortalecer, son esos dispositivos con los que se fortalecen esas marcaciones de género. Esto como un primer núcleo, digamos, patriarcado, sexismo, machismo, operaciones y tecnologías del género. Ahí podemos rastrear algunas de las cosas de las que va a hablar Mafía en ese texto que nos propuso Ale, sobre qué es lo que hace a la orientación de género, qué hace a la expresión de género, qué es la marcación de género. Esto, si ustedes tienen interés, lo pueden rastrear en ese texto, que lo va a definir, y que están dentro de las operaciones y tecnologías del género. Después vamos a ir a la parte amarilla: colonialidad del ser y del saber, cuerpo, territorio, hegemonía, interseccionalidad, saber, poder. Este núcleo de categorías viene un poco a discutir la perspectiva de género que se instaló de manera occidentalizante, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque lo que dice la teoría feminista decolonial es, y fíjense que estoy haciendo perspectiva de género y feminismo, porque en realidad hay una relación intrínsecamente conjunta, que es que la perspectiva de género no es posible si no hubo un movimiento feminista de discusión y de politización acerca de las realidades del mundo, y que se fue instalando en lo académico. Por eso hoy aparece como perspectiva de género, pero en realidad sale desde los movimientos sociales que empiezan a cuestionar este ordenamiento, y se instala en la academia, se instala y discute las epistemologías, y empieza a discutir todo ámbito donde se juegan las relaciones saber-poder. Entonces, las feministas decoloniales, ¿qué van a decir? Que la perspectiva de género está muy buena, y además está muy buena, no creo que hayan, sí, qué buena que está, pero toman, porque van a tomar y son hijas de alguna manera de esta historia y de estas construcciones, pero van a cuestionar, bueno, pero a ver, su feminismo es un feminismo blanco, porque en su categorización nos están dejando afuera a las mujeres, y María Lugones, que también es un texto que ya subimos al campus, en su cuestionamiento no están tomando a las mujeres de color. Este eufemismo de mujeres de color también lo retoman en función de dar cuenta de las identidades, pero además apropiándose de lo que les han dicho. Ustedes son las que no son las blancas. Entonces, es lo mismo la colonialidad del ser y del saber en las mujeres blancas que en las mujeres de color. ¿Es posible que haya una colonialidad del ser y del saber en las mujeres blancas? Y van a decir, no, y en realidad tiene que ver con nosotras. Porque además acá María Lugones se va a poner a discutir con Quijano. Aníbal Quijano es el sociólogo, pero hace una historia que va a instalar esta discusión, o más bien esta teorización acerca de la colonialidad, y cómo la colonialidad en clave del saber y del poder van a marcar los pueblos que han sido conquistados, colonizados. Y María Lugones, por eso, ¿qué quiero decirles con esto? Esto es un poco de cada cosa, pero dentro de cada núcleo de colores, que lo van a ver así, hay disputas, y esas disputas tienen que ver con un montón de corrientes y de líneas de pensamiento que se están tensando. Ahora, todas estas tienen en común que están paradas dentro de la perspectiva de derecho y que van a defender la igualdad de género. ¿Cómo lo hagan? Después va a ir variando. Pero la base en común que tienen es la perspectiva de derechos humanos y la igualdad de género. Vamos hacia allá. Después veamos cómo. Yo acá les estoy dando un breve panorama de cuáles son las discusiones que se están dando. El diseño curricular ha elegido una posición política que es la de la colonialidad, o sea, la enunciación sistema mundo moderno colonial de género es la decisión política epistémica que tomó el diseño. En su momento, cuando trabajamos las perspectivas, como estábamos sistematizando
lo que venía de las escuelas, se incluyó de manera abierta lo que había. Ahora, la decisión del diseño, que es una postura política, es avancemos en el paradigma decolonial. ¿Por qué? Porque es el que podemos aplicar a nuestros territorios, porque nuestros territorios son producto de esta relación de colonialidad del saber, del ser y del saber. Entonces, volviendo al núcleo amarillo, tenemos la colonialidad del ser y del saber. Lo que les decía es, María Lugones lo que discute con Aníbal Quijano es que Quijano de alguna manera habla del sexo y del género como si fuese el sexo y el género hegemónico, y no se lo pone a debatir. Tal vez porque Quijano era varón, y no era lo que le estaba pasando particularmente por el cuerpo. Entonces ella dice, nosotros le agregamos al dispositivo de la colonialidad, del ser y del poder, le agregamos a esta construcción, sistema mundo moderno colonial de género, ¿no? Y ahí van a debatir que lo que hace al género es la interseccionalidad. Ustedes van a ver dentro del amarillo está la interseccionalidad como una categoría. Esa categoría va a ser inescindible de la tríada raza, sexo y género. O sea, es raza, clase, sexo y género, vamos a ponerla en el mismo parte del triángulo. No se puede pensar uno sin el otro. Y además, pensar esto implica hablar de los cuerpos de color. Y de los cuerpos de color particularmente, ¿qué pasó con las mujeres? Bien, después sobre hegemonía, saber poder y cuerpo-territorio hemos estado hablando un poquito, así que no voy a profundizar. Digo, esto es lo que trabajamos el encuentro anterior en relación a la hegemonía de tinte gramsciano, que lo van a tomar ellos, ellas. Y cuerpo-territorio lo desarrollamos antes, digo, porque vamos a pasar a los rojitos. Ya pensando en que estamos hablando, ¿ustedes van entendiendo algo o no? Porque yo veo que están muy serios y serias. Y por ahí yo me enrosco y pueden decirme, no se te entendió nada. Se te entendió. Sí, se entiende. A ver qué dije hasta el momento. Evalúanos. No entendía nada. Bueno, bien. Entonces sigo. Sistema mundo moderno colonial de género viene de la colonialidad del ser y del saber. A todo esto, estas categorías, también hay un problema con la categorización para el paradigma decolonial. Esto de categorizar en realidad, y lo van a decir las feministas decoloniales, categorizar es fragmentar. Y a ustedes les sirve, ustedes las occidentales, les sirve fragmentar, porque entonces hacen como de una categoría un desarrollo como si fuese la totalidad de las cosas. Y el mundo, o sea, el paradigma decolonial, discute esta dicotomización, esta binariedad instalada de mundo-naturaleza, sujeto-naturaleza. Esa dicotomización instalada en realidad rompe con lo que para nosotros, pueblos preexistentes, vamos a llamarlos así, entendemos por lo que es el mundo, por lo que es la realidad. Entonces, discutir eso, que es muy difícil incorporarlo, digo, para una educación que ha sido en base a la dicotomización y que ha sido construida en función de eso, es el desafío. En particular, creo que es mi desafío, que soy encima de filosofía, la filosofía categoriza para poder... categoriza de esta manera, historiza esas categorizaciones en función de como si fuesen inamovibles, y da cuenta de su cambio a lo largo del tiempo y demás. Entonces, para mí es una tarea complicada, pero es el desafío. La interseccionalidad es entender que no se puede disociar,
que esa disociación es producto de la fragmentación del conocimiento que le conviene a un tipo de sistema de poder saber. Yo lo dejo picando porque es lo que tendremos que ir trabajando y compartiendo, y supongo que a partir de lo que vayamos construyendo vamos a ir pensando cómo es esto o cómo elaborando nuestros propios análisis de cómo llevar adelante esta forma de mirar el mundo como desafío. Entonces, estaba acá en Sistema Mundo Moderno Colonial de Género, porque ustedes van a ver en la perspectiva de género que aparece la categoría sexo-género, que es una categoría que instala Gail Rubin, una teórica norteamericana, feminista, lesbiana. Digo esto porque todo eso tiene que ver por qué llevó a esto que Simone de Beauvoir de alguna manera nos había alertado, decir, bueno, a ver, el género se construye, no es que nacemos mujeres, nos vamos convirtiendo en mujeres. Si bien Simone de Beauvoir ahí nos abre los ojos, yo no estaba, pero a las que estaban antes, y dice, claro, sí, a nosotras nos forman, nos performatean culturalmente con esto de ser mujeres, con esto de ser varones, con esto de no ser ni mujeres ni varones y marginalizarnos, etc. Pero Simone sigue dejando al sexo como una categoría inmóvil, como una categoría con la que no se pone a debatir. Pero más adelante, el feminismo y el feminismo académico desarrolla esta dicotomía sexo-género, la unifica. Dicen, no, bueno, cuando hablamos de género estamos hablando de sexo, porque el sexo también es una construcción cultural. Porque ahí ya se pusieron mucho más en detalle, y entonces ahí es cuando empiezan a discutir en relación a las epistemologías, a cómo se construyen los discursos científicos, que son los discursos que se instalan como lo verdadero. ¿Quién construye el discurso de la biología? ¿Quién construye y cómo construye el discurso de la medicina? ¿Cómo se van construyendo esos discursos? ¿Fueron siempre iguales? No. Si los rastreamos a lo largo de la historia, podemos ver que esos ordenamientos también fueron cambiando. También es interesante el texto, no sé si en este está, pero el que está como bibliografía de Diana Mafía, el texto habla de cómo se construye esa binariedad, cómo se construye interesadamente, no me sale la palabra, pero porque ese discurso es una imposición, o sea, esas prácticas en el cuerpo que dicen vos sos varón, vos sos mujer, y vos que no sos ni varón ni mujer, vas a entrar en alguno de estas dos categorías, digo, esos cuerpos que nacen no siendo ni varones ni mujeres, esos cuerpos la medicina los obliga a encasillarse en alguno de esos dos de esos dos absolutos, tanto el cuerpo de varón, el cuerpo de mujer. Entonces, eso que pasa arbitrariamente, pero pasa porque hay intereses para que suceda eso. Hay intereses perdón, quiero mirar mi WhatsApp a ver si es Judith que me está diciendo, dejate boludear. No es Judith, bueno. Entonces, para ir cerrando, ¿alguien quiere decir algo? Ahí Alejandra Pla dice, en la introducción de género y de colonialidad plantean esa instancia enunciativa anclada en patriarcado y racismo. Claro. ¿Podés hablar, Ale? No estoy de acuerdo yo. ¿A varias? No, Alejandra, no se puede decir así como si fuese una moción de orden. ¿Qué? O sea, ¿qué? Decime con qué no y fundamentalo. No estoy de acuerdo con el tema, es decir, tomamos el tema del colonialismo, con el cual no estoy de acuerdo y no lo avalo para nada, pero el tema de la heteropatriarcalidad es tan antiguo como la raza humana.
no tiene que ver con que sea occidental u oriental, porque no había emperadora mujer en Oriente, y no ha habido, siempre el hombre ha sido superior. Yo entiendo que tenemos que llegar a una situación de evolucionar, pero si nosotros nos basamos en una situación que no es decir, que nos pueden fácilmente rebatir, entonces, si nosotros tomamos un discurso y lo repetimos y lo repetimos y lo repartimos, no lo hace real. Pero ¿a qué te referís con el discurso que repetimos? Porque me parece Por que ejemplo, la que estás el repitiendo tema... sos vos en este punto. Bueno, listo. No, pero te digo, lo voy a fundamentar. Lo voy a fundamentar porque... Pero es que estamos hablando, porque vamos de una punta a la otra, estamos hablando, no importa, yo lo tomo, lo hago en el foro y peleamos ahí. Te dejo terminar tu tarea. No, porque parte de la tarea es que podamos debatir esto. Pero está bien lo que, no, para mí no está bien lo que decís en función de que a lo que decís le falta investigar. Por ejemplo, en el texto que está en la plataforma de María Lugones, vas a encontrar que María retoma a una feminista que se llama Oyerumi Yumi, bueno, no me va a salir, es una teórica africana, y ella va a hablar de las sociedades yorubas. Las sociedades yorubas, las poblaciones yorubas, no tienen distinción de género. O sea que podríamos decir que no hay un patriarcado instalado en esas sociedades. Decime que Pai Oyun o Pai Oyalá no son varones, si son hombres, mujeres. Pero el Pai no es de la sociedad yoruba. ¿Vos tenés conocimiento de lo que te estoy diciendo? Yoruba, sí, los yoruba, pero si yo lo he estudiado y lo he estudiado en sociología también. Sí. Es decir, yo, no es que... ¿Vos leíste para ellos Oyerumi? No lo leí. Ahora la voy a leer para Claro, debatir. hagamos ese ejercicio. Vos lees el texto y después discutimos en función de eso que dice, que podés estar en desacuerdo, pero quiero que al menos incorpores la bibliografía. Yo la incorporo, simplemente que no le he leído particularmente a ella. Estamos hablando de principio. Claro, es que es muy importante, ¿sabés por qué? Porque es una filósofa que incorpora la perspectiva de género. Entonces, la sociología no nació de un repollo y no nació de mujeres que se preguntaron cómo iban a desarrollar la ciencia sociológica, ¿no? Nació, y por eso digo, todo campo de conocimiento, y es lo que venimos diciendo en clave de saber poder, todo campo de conocimiento y todo ordenamiento del discurso está transido del debate del saber y del poder. ¿Quién constituye esos discursos y por qué se instalan como hegemónicos? Entonces, Ale, es probable, pero déjame terminar, es probable que lo que hayas leído de sociología no se haya puesto a debatir con las sociólogas feministas que incorporan esta perspectiva. Entonces yo, lo único no es que cambies de posición, sino que dialogues con esto, que dialogues con estas miradas, porque si no trabajamos por eso hay una bibliografía que se propone, y esa bibliografía, ese corpus de teoría, se propone para poder debatir con eso, porque todas acá cada una de nosotras y nosotros está formado en, y esas formaciones van, traen lo bueno y lo malo de esas formaciones. Bueno, pongámonos a debatir con eso. Nadie dice que lo que estamos diciendo es un discurso verdadero. Perdón. Es que estamos equivocando la situación. Yo no estoy en contra de la postura tuya. Yo lo dije que no estoy de acuerdo cuando personas específicamente latinoamericanas hablan de la parte de que los blancos discriminan a la mujer, cuando la mujer ha sido discriminada en todas las sociedades, menos en la yoruba, que no sabía, perdón, pero en todas las demás sociedades universalmente han sido discriminadas, y de hecho son discriminadas hoy
en toda la parte de árabe siguen siendo discriminadas. Discúlpame, lo único que no sabía era que la yoruba no había sexo, pero después todo lo demás, siempre se ha dividido el sexo. Acá en América, todas las... Pero eso estamos de acuerdo, Ale, y nadie estaba diciendo bueno, lo listo. contrario. Si ya estamos de acuerdo. No, Por es ahí que lo para plantean. intervenir ahí, No, es que lo plantean. Lo que estamos haciendo nosotras es hacer un planteo de un desarrollo histórico que es el occidental. Que es el occidental, que es el que nos ha colonizado y nos ha aportado lo que entendemos como verdades, como ideas, como religiones, como idioma, como ciencia. Es lo que nos constituye a nosotros, es el occidente, ¿no? Obviamente en Oriente hay otras realidades y otros desarrollos que no es que sean menos patriarcales o más patriarcales, son otros, porque es otro desarrollo histórico. Nosotros trabajamos a partir del occidental porque es el que nos constituye. Después podemos hacer... Porque es en el marco de un currículum. Como que nos estamos yendo fuera de que estamos en el marco de un currículum que es emancipatorio de lo instituido. Bueno, pero igual está bueno que se ponga en tensión. Está bueno y es interesante. Pero lo que estamos diciendo no son generalizaciones. No, es que lo que pasa es que nosotros estamos diciendo que a través de la colonialidad se ha implementado el patriarcado. Y yo lo que estoy diciendo es lo único que dije, y es lo único que quiero hacer mención, que el patriarcado es instituido en lo precolonial y en lo colonial. Bueno, eso pero ahí, Ale, ahí también hay un debate. No es que no, nadie lo niega, pero hay un debate. Dentro de las feministas decoloniales también van a poner esto en tensión, porque hay, por ejemplo, lo que pasa es que no estamos detallando cada una de las corrientes, porque entonces tendríamos que dar un encuentro una conformación de 4 encuentros para hablar de una de las categorías y así, y eso no es abordar o al menos la perspectiva de género que está en el diseño. Si la perspectiva hubiese sido directamente toda en clave decolonial, estaríamos solo hablando del paradigma decolonial. Pero ahora lo estamos poniendo en tensión. Y lo que te decía es, hay discusiones acerca de cómo reconocen el patriarcado o no. Hay algunas feministas teóricas feministas que van a decir hay un patriarcado de baja intensidad, y hay otras que van a decir y van a negar la existencia del patriarcado en las poblaciones, los pueblos preexistentes. Pero esas son discusiones que son mucho más finitas, son reinteresantes y en realidad podríamos después, si hay una segunda parte de esto, profundizar directamente ahí. Pero no es lo que corrernos de las ideas. Corrernos de las ideas universales o universalizantes. Y por otro lado, no es que las feministas... Todo el patriarcado, toda la historia, o sea, no podemos dar cuenta de todo eso, además que no podemos dar cuenta porque no por lo menos yo no he tenido la capacidad de estudiar toda la producción respecto a eso, pero además estamos focalizando estamos focalizando y generalizando, sí, no universalizando, generalizando, para dar cuenta de un corpus, de una disciplina de la escuela secundaria, digamos. Pero eso, y si hablamos, en los términos que hablamos, es en términos de dar cuenta de ese desarrollo de Occidente, que nos hace parte como pueblos subalternizados, además. Entonces, por eso elegimos bibliografía que habla de lo decolonial, que habla desde nosotros, desde estos sures epistémicos, pero también dialogamos con esas otras producciones, por ejemplo Foucault, por ejemplo Gramsci, digo, hay una retroalimentación, pero por ahora nos estamos circunscribiendo a Occidente, porque es lo que nos constituye como cultura y como... Pero de todas formas, Ale, no es que niegan el patriarcado, de hecho ellas lo que van a decir es, y no niegan la opresión de las mujeres en términos generales. Lo que van a decir es que hay una visión, una construcción que no incluye a las mujeres de color, porque está eurocentrada, entonces están discutiendo con la razón eurocéntrica. Y eso es lo que aporta, otra de las claves con las que aporta
de las que aporta el paradigma decolonial. Acá Alejandra Pla dice, en la introducción de género y de colonialidad, plantean esa instancia enunciativa anclada en patriarcado y racismo. ¿Cuál era la instancia enunciativa? Porque ahora... No te preocupes, Ale, no es conflicto. Bueno, sí, es conflicto, pero es conflicto que está bueno, que pone... Además, si no trabajamos desde el conflicto, ¿en el qué lo vamos a negar? Si todos pensamos distinto, tenemos formaciones distintas, y la idea es ir encontrando cuáles son esos aspectos que vamos a incorporar y a trabajar y a desarrollar, y en cuáles tenemos que formarnos un poco más, y en cuáles vamos a seguir pensando en lo que pensábamos. Sí, alrededor de la categoría de raza hay un montón de discusiones también, para que no se use la categoría de raza. Todo lo que estamos planteando y lo que venimos construyendo y lo que trae el diseño como enfoque trae un montón de conflictos. Trae conflictos con nuestra propia formación. Ni hablar cuando nos metemos en ESI y empezamos a hablar de heteronormatividad y empezamos a hablar de cuerpos gordos. Y aparecen un montón de conflictos que nos afectan por lo personal, por lo que estamos constituidas, por estas normas que nos han construido el cuerpo, digamos, y después por las que nos han construido el episteme, que son nuestras formaciones de base. Entonces, por supuesto que va a ser conflictivo, y es parte de este laburo que estamos haciendo, de coformarnos, y nosotras no estamos dando clases, estamos coordinando una formación entre todas, porque entendemos que hay mucho por deconstruir, y mucho por lo menos sospechar, ¿no? Como sospechar que esto que pensábamos como verdad es tal. La perspectiva de género es un ejemplo de eso. A partir de que miramos con el lente violeta, las cosas se vuelven de otra manera, las podemos ver de otra manera. Con la perspectiva de colonial son otros lentes para deconstruir eso que entendemos como verdad, como ciencia, y no son todas respuestas. La verdad que buenísimo eso, que no son todas respuestas, son más preguntas que respuestas las que tenemos. Pero se trata de eso, y en este espacio circunscrito a la educación sexual integral. A partir de todos estos problemas pretendemos que se configure el aula de educación sexual integral. Pero por supuesto que suscita conflictos por todo esto, porque estamos metiéndonos en el corazón de cuestiones muy personales, ya sean epistémicas o sean de las sexualidades, de las identidades. Entonces, bienvenido el conflicto, porque además, en la medida que ciertas corporalidades, en los términos que hablamos al principio de Jagarowski, estén presentes en nuestras aulas, vamos a tener otras problemáticas y otros conflictos respecto de cada uno de los temas que vayamos dando en relación a qué corporalidades habitan esa aula. Vamos a tener otro tipo de problemas a los cuales abordar. Y eso lo vamos a ir viendo. Nosotros que venimos trabajando esto y venimos dando formaciones, nos vamos dando cuenta que lo que interpela a un grupo quizás tenga que ver con la corporalidad, a otro con la heterosexualidad, a otro con la identidad respecto de los pueblos originarios, porque las corporalidades nos van a configurar las clases. Entonces tenemos que estar ahí como atentas a poder echar mano de esos conflictos para producir nuevas construcciones, y no negarlos. Ahí Ale me aclara a mí, ¿por qué decía eso? Decía que estaba hablando del capítulo que sigue, los capítulos posteriores al libro de Lugones, en donde amplía este desarrollo que estaba haciendo. Quizá deberíamos incorporarlo para que no quede ahí descolgado, y podemos profundizar. Quien quiera puede profundizar. Acuérdense que la bibliografía que vamos subiendo, excepto la que es de la clase, como la perspectiva de género, el desarrollo de ESI en la 1463, esas son obligatorias, digámoslo así, pero el resto, si quieren, se quedan con dudas o quieren fortalecer sus argumentaciones, van leyendo y mirando estos recursos. Para terminar, no voy a seguir con eso, pero porque lo vamos a dejar ahí en lo que quedamos. Después la perspectiva de género sigue en relación a tomar a la ESI, a hablar de la ESI y a diferenciarse de la ESI. La perspectiva de género va a decir que, puesto que es un enfoque político-filosófico,
no es la Ley de Educación Sexual Integral, sin embargo, tiene una relación directa con ella. Y una depende de la otra, tanto que la ESI lo incorpora como eje, tanto que la perspectiva de género la enuncia como derecho y obligación. Ah, buenísimo, Alejandra, ahí agregó el texto completo. Entonces, algo importante que viene a decirnos la ESI ya en el 2006 es ¿a quién tiene que enseñar educación sexual integral? Y esta es la primera ruptura grande que hace la educación sexual integral en el contexto del sistema educativo. Y en el contexto de las comunidades que transitamos, en particular la sociedad argentina. ¿Por qué? Porque la educación sexual estaba instalada como ese derecho reservado o esa práctica reservada a la intimidad de la familia. Y eran quienes iban a enseñar en sexualidades a sus hijos. También extendiendo esta relación de las infancias como propiedades de sus padres, de sus padres, de sus familias. Esto se pone todo en tensión de alguna manera porque no solo que ahora la escuela, o sea, sus agentes, sus trabajadores de la educación van a tener el derecho y la obligación de impartir educación sexual integral, que es cosa que ya hacía la escuela como institución, pero que no estaba, que era parte del currículum oculto, que no estaba explicitado, porque la institución escuela siempre modeló en función de la educación sexual, una educación sexual moralizante, una educación sexual biologizante. Si bien eso pasaba, la ESI va a decir, bueno, no, acá ahora quienes van a impartir educación sexual integral son los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y ese lugar es un lugar que rompe con esta idea de que los padres eran los dueños de las infancias y esas infancias, los padres, madres, eran dueños de esas infancias y esas infancias iban a quedar en el seno de la intimidad para trabajar estas temáticas. Ahora, el desafío es encontrar, por eso esta dupla se llama con la E de la educación, de la ESI, que la E de la ESI es lo educativo de la ESI, y eso educativo es lo que tenemos que ir viendo de diferenciación de esos, trabajando, acordando, consensuando, que para eso están los conocimientos y saberes, para dar cuenta de cuáles son esas problemáticas que hacen a lo educativo. Bueno, esta ruptura del lugar de validación de quiénes son las personas que imparten educación sexual integral es una de las primeras rupturas de la educación sexual integral y es la más relevante. Ahora, nos deja en un lugar en el que es necesario y obligatorio formarnos en función de lo que vamos a decir. Y después, nada, en la perspectiva aparecen los ejes, aparecen los conocimientos y saberes, pero bueno, eso está dentro de la perspectiva. No tiene mucho más para decir, más que eso que ya lo saben. Los ejes son 5. Bien, hasta acá hemos llegado a 11:58 y teníamos pensado seguir con afectividades, pero estamos jugadísimas. Entonces, y por ahí contarles que la semana que viene tenemos lunes y miércoles clases para que terminemos antes del receso. Y ahí les vamos a ir adelantando algunas actividades, así empezamos a meternos en el trabajo final, que es una secuencia didáctica que les vamos a pedir una clase, pero con un formato particular para que podamos desarrollar esto que venimos trabajando
Y la clase que viene vamos a meternos directamente con los conocimientos y saberes de la ESI, el qué vamos a enseñar en esta aula. Y así que bueno, ahí vamos a tener otros debates. Pero nada, muchas gracias y la verdad que es riquísimo que podamos intercambiar. A nosotras nos interesa eso. Y este grupo es muy participativo, así está buenísimo. Así que nada, nos vemos el lunes a las 2 de la tarde y les vamos a ir subiendo materiales para leer. En ese espacio que abrimos, que es Recursero, es donde pueden subir materiales que a ustedes les parezcan interesantes para compartir con las otras, con les otros. No pueden subir más, así que ahora voy a ver porque lo puse como recursero, pero me parece que ustedes no pueden subir. No. Bueno, voy a ver cómo es eso para habilitarlos. Por ahora estoy llevando todo lo que... O fue un foro o un drive. Un drive. Podemos abrir un drive. Bueno, eso, que es importante que nos compartamos materiales porque cada una tiene su propio acervo, y si bien nosotros les proponemos un lineamiento general, siempre es bueno, y más teniendo en cuenta que nos vamos a enfrentar a este espacio curricular nuevo, es muy importante poder tener de qué echar mano. Bueno, muchas gracias. Nos veremos el lunes. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.